No se hace política agrediendo a los demás, se hace política discutiendo ideas. Y aquí el Martín Fierro dice que los hermanos no tienen que pelearse. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. No hay unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Muchas gracias, señor presidente. Continúa. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Jorge Capitanich. Sí. Señora presidenta, previo y especial pronunciamiento quiero transmitir que nosotros nos oponemos a la violación sistemática del reglamento interno, artículo 14, 60, 91 y 93, desde el punto de vista de la composición de las comisiones, obviamente el dictamen y el origen del tratamiento en el ámbito de este recinto. Segundo, el respeto irrestricto que debe tenerse respecto al artículo 81 de la Constitución Nacional vinculado a este proyecto de presupuesto que contempla 71 artículos, 3 títulos y obviamente 11 capítulos. En tercer lugar, quiero hacer uso y disposición de lo que prevé el reglamento interno, artículo 163, 40 minutos de exposición. En virtud de lo cual, quiero transmitir básicamente que nosotros nos oponemos por una razón muy sencilla, porque este presupuesto viola sistemáticamente la Constitución Nacional. Artículo primero, artículo 22. La Nación Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Este presupuesto reduce significativamente partidas que tienen que ver con el desarrollo específico de las políticas públicas en el territorio. Por lo tanto, se ejerce un mecanismo de coacción y de coerción a las administraciones provinciales y municipales, generando una reducción sistemática en la transferencia de estos recursos. Pero también el artículo 22 de la Constitución Nacional establece claramente que no se delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y en ese contexto necesitamos el proceso político desde el punto de vista de un debate abierto, plural y democrático, sin restricciones, a los efectos de hacer valer y hacer cumplir, porque efectivamente el artículo 22 dice si un grupo de personas o fuerza militar se arroga la representación de este recinto, es un acto de sedición. La representación popular implica claramente hacer valer esta Constitución. Nosotros observamos claramente que durante estos 2 años de mandato del presidente Javier Milei, objetivamente estando en posición minoritaria, generó un proceso de transferencia de facultades a partir de facultades delegadas. Efectivamente, la ley Bases, la ley 27.742 permitió el uso de facultades delegadas y en ese contexto de las facultades delegadas se emitieron 92 decretos, 70 en virtud de esta ley Bases y el resto en virtud de las delegaciones clásicas estipuladas en el ámbito de la Constitución, principalmente el tema aduanero. En segundo lugar, tuvimos un récord de decretos de necesidad y urgencia en virtud del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, a través de un claro ejercicio de lo que hoy la literatura en ciencia política, ejemplo, Levinsky-Wey, habla de autoritarismos competitivos. Y en tercer lugar, es absolutamente necesario e imprescindible remarcar que esta es la primera vez que el Congreso de la República Argentina trata una ley de presupuesto, en virtud de la cual, en primer lugar, se hizo uso de la ley 11.672 complementaria de presupuesto, que por otra parte requiere sistematicidad y un nuevo ordenamiento jurídico legal que nosotros vamos a requerir claramente como iniciativa legislativa, en virtud de que es absolutamente necesario e imprescindible que el texto ordenado del año 2014 tenga un debate muy plural, abierto, democrático, pero en directa correlación con la ley 24.156 de Administración Financiera, cuya base arranca en el año 1992, pero que con el nuevo plexo normativo constitucional reformado en 1994 requiere
indudablemente actualización y conexidad entre ambas. Y a su vez se ha hecho una violación sistemática en este Congreso de la Nación porque no solamente se invocó la Ley 11.672 complementaria de presupuesto para la prórroga en el primer presupuesto 2023, sino también se invocó el artículo 27 de la Ley 24.156. Pero a su vez, también en este proyecto de presupuesto se viola la 24.156 en el artículo 20, estableciendo claramente en alguno de sus artículos efectivamente una, por ejemplo, derogación explícita de algunas normas en forma específica. Entonces, lo que nosotros decimos es que, por regla general, la ley fundamental de la nación, la ley de leyes, debe tener un consenso desde el punto de vista político para su tratamiento y obviamente para su aprobación en general, con sus observaciones en particular. Pero dada la naturaleza política, el avasallamiento de la Constitución y de las leyes que reglamentan su ejercicio, nosotros propiciamos un rechazo de carácter integral. ¿Y en qué basamos nuestro rechazo? Primero, porque se trata de un proyecto que es inconsistente. Segundo, es incongruente. Tercero, es inconstitucional, ilegal e inadmisible desde el punto de vista de sus metas físicas y financieras. ¿Por qué decimos que es incongruente? O inconsistente, mejor dicho, en primer lugar. Decimos que es inconsistente el presupuesto que ha enviado el Poder Ejecutivo por una razón muy sencilla. La tasa de inflación del 10,1% naturalmente es desmentido, no solamente por relevamiento de expectativas macroeconómicas del Banco Central, sino también por distintos escenarios que objetivamente deben formularse de una manera clara. Ustedes saben muy bien que durante el ejercicio del año 2025 hemos observado en los últimos meses un incremento sistemático de la tasa de inflación llegando al 2,5%. Quiere decir que no se trata precisamente de un fenómeno monetario exclusivamente. En ese contexto lo que decimos es la tasa de inflación del 10,1% no va, porque hay una tasa de inflación mucho más elevada proyectada, de más del 20%, e inclusive otros analistas plantean la superación de esa meta o mejor dicho, esa proyección en materia de comportamiento de tasa de inflación. Segunda cuestión, el tipo de cambio se considera 1.423, pero efectivamente desde 1.665, desde el tema de las proyecciones del REM, conjuntamente con otras que elevarían de categoría desde el punto de vista de la proyección del tipo de cambio. O sea, tasa de inflación absolutamente inconsistente. Tipo de cambio, absolutamente inconsistente. Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, absolutamente inconsistente. Se plantea 5% de crecimiento cuando existen otras opciones que también la establece el REM o eventualmente otros analistas del 3,5% u otras proyecciones. Si uno tiene una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto que es inconsistente con la tasa de inflación y con el tipo de cambio, naturalmente a partir de esas premisas falsas, las conclusiones son falsas. De manera tal de que la inconsistencia de carácter estructural del presupuesto debe ser puesta de manifiesto en esta exposición. La segunda cuestión, nosotros planteamos claramente que el presupuesto es incongruente. Por un lado, se compran aviones F-16 por 302 millones de dólares y por el otro se dice que efectivamente no se puede disponer el financiamiento del FONDEF, que implicaría el 0,8% de los recursos corrientes, asociando a aproximadamente 800 millones de dólares de carácter anual. ¿En qué quedamos? O compramos aviones chatarras o desfinanciamos efectivamente la defensa, que decimos claramente como una opción estratégica. Y la otra cuestión es entender o interpretar que en ese contexto también va para otras consideraciones. Resulta ser de que le regalamos retenciones agropecuarias a un grupo de corporaciones cerealeras, pero finalmente no benefició al campo argentino, sino simplemente a un puñado de especuladores y vivos que siempre se apropian de la ganancia ajena. Pero esos 1.500 millones de dólares efectivamente implicaron ajustes significativos que, por ejemplo, en el artículo 30 del proyecto de ley contempla
la eliminación del artículo 52 vinculados al 0,2% de los recursos corrientes. Eso quiere decir que las escuelas técnicas no tienen financiamiento. 20 años las escuelas técnicas tuvieron financiamiento. Los primeros 10 años y los últimos 2 de un modo consistente, porque durante la presidencia de Macri no la tuvieron, y los primeros 2 años de la pandemia tuvieron claramente retracción de financiamiento. De manera tal de que en 12 años perfectamente estipulado, generó un incremento de la matrícula de casi 1.800.000 estudiantes a través de infraestructura, equipamiento, tecnología y naturalmente pasantías y prácticas que permitieron mejorar sustancialmente la capacidad de nuestros alumnos de poder efectivamente lograr una mayor capacitación. De manera tal de que, qué inconsistencia decimos. Otro regalo que hicimos, bienes personales no incorporados al proceso económico, cerca de 0,4 del Producto Interno Bruto. Resulta ser de que a los que más tienen en materia de capacidad contributiva le damos más beneficios, precisamente para sacárselo a los más pobres. Política típica de Hood Robin, un mecanismo regresivo hacia un campo infinito de regresividad. Por eso decimos, nos oponemos por la incongruencia, por la inconsistencia, pero también nos oponemos por la inadmisibilidad de las metas fiscales que se propone el propio presidente de la República en el Consejo de Mayo y que finalmente también muchos gobernadores que participan y otros actores económicos y sociales lo terminan convalidando. ¿Ustedes creen objetivamente que la República Argentina puede tener un gasto público respecto al Producto Interno Bruto equivalente a 25 puntos? Es absolutamente inadmisible. ¿Cuándo lo tuvo? Bueno, obviamente lo tuvo en estos últimos 40 años, uno puede decir 89, 90. Sí, claro, salíamos de una hiperinflación de casi 3.000% en el 89, cerca de 2.000% en el 90 y un ajuste extraordinario que efectivamente después desembocó en la convertibilidad a partir del 1 de abril del año 2001. Segundo periodo, salida de la convertibilidad, después de un cuadro en donde el Producto Interno Bruto cayó 20 puntos y la deflación fue de 5 puntos. Y en ese contexto el gasto público naturalmente se redujo de una manera estrepitosa por la falta naturalmente de financiamiento. Pero de lo contrario es absolutamente inadmisible. Pero bueno, entonces, digamos, vamos a discutir literatura. Bueno, vamos a discutir Fondo Monetario Internacional, reportes. A ver, ¿cuál es la relación técnica de gasto público y Producto Interno Bruto en el mundo? Bueno, Finlandia primero, ¿saben cuánto? 57% del Producto Interno Bruto. Bueno, vamos a ver los que están más abajo. Bueno, Somalia, Haití, y están entre 5 al 7% del Producto Interno Bruto, sin la existencia del Estado para garantizar derechos. Ahora bien, seguimos, bueno, comparemos, Estados Unidos de América, bueno, comparemos cerca de 39,7% del gasto público respecto al Producto Interno Bruto. De manera tal de que, objetivamente, lo que se pretende hacer en la República Argentina, lo que se hizo no fue un ajuste del Estado Nacional principalmente, porque eliminar secretaría, eliminar ministerio, eliminar subsecretaría es un gesto político. El tema central es que quien lo pagó en el territorio fueron las provincias argentinas, porque no hay obra pública, porque los caminos se deterioran, porque no se construyen viviendas, porque efectivamente las pensiones no contributivas están sufriendo un ajuste desmesurado. En el impenetrable chaqueño hoy tenemos claramente personas que, gracias a un fallo judicial, se están restituyendo efectivamente las prestaciones sociales vinculadas a pensiones no contributivas. Nosotros siempre decimos, está muy bien que se haga control, seguimiento del gasto y en contra de los gerentes de la pobreza, pero nada decimos de los gerentes de la riqueza, los que son saqueadores profesionales, los que le sacan la plata al pueblo argentino a partir de la especulación financiera, destruyendo la base industrial y generando desempleo que afecta sustancialmente el nivel de salario público. Por eso me parece que es muy importante este debate y esta discusión en la República Argentina. Nosotros hemos observado claramente la violación sistemática de la Ley 27.612, que es la Ley de Sostenibilidad de la Deuda.
Hemos nuevamente como país contraído una deuda con el Fondo Monetario Internacional que a todas luces resulta impagable. Eso implicaba, cumpliendo la carta constitutiva del fondo, 18.000 millones de dólares. ¿Cuánto hoy tenemos? Una proyección a 65.000 millones de dólares. ¿Eso qué implica? Más de 1.300% por sobre lo que efectivamente autoriza la carta constitutiva. ¿Quiénes son los responsables? Los que toman y los que dan. Pero definitivamente, cuando uno mira, porque también quiero rebatir el argumento, resulta ser de que ahora que dice que baja la deuda, yo tengo todos los reportes de la Oficina de Presupuestos del Congreso, que efectivamente acá tengo un gráfico y dice, efectivamente la deuda creció de 368 a 440.000 millones de dólares, aumento de 19,5%. ¿De dónde sacaron que bajan la deuda? La verdad que no sé. La otra cuestión que me parece importante remarcar es, objetivamente, nosotros tenemos que debatir todas las proyecciones macroeconómicas, pero por supuesto que lo queremos debatir y decimos, a ver, ¿quieren debatir recursos? Claro que estamos dispuestos a debatir recursos. ¿Quieren debatir erogaciones? También. ¿Quieren debatir deuda? Sí, también. Recursos. La primera cuestión que quiero transmitir aquí. ¿Por qué no nos preocupamos de los gastos tributarios? El secretario de Hacienda dijo que estamos dispuestos a debatir respecto a lo que es casi 3,46% del Producto Interno Bruto de gastos tributarios. Los gastos tributarios son exenciones objetivas y subjetivas. Tenemos 14, efectivamente, empresas que se denominan unicornio porque facturan más de 1.000 millones de dólares en la Argentina y eso es muy bueno. Nosotros tuvimos políticas de promoción, la ley de promoción de biotecnología moderna, la ley de promoción del software. Todo eso implicó acceso a las empresas a financiamiento y a mecanismos de tratamientos impositivos que permitieron multiplicar la generación de empleo y, obviamente, la modernización desde el punto de vista de la inserción competitiva de la República Argentina. De manera tal de que queremos discutamos recursos, pero discutamos también la evasión y la elusión fiscal. Se presume que la evasión y la elusión fiscal es equivalente al 7,1% del Producto Interno Bruto en el escenario más optimista. Algunos duplican efectivamente esa cifra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no se controlan los precios de transferencias del comercio exterior y las empresas multinacionales y los grupos económicos más importantes de la República Argentina? ¿Por qué hoy, cuando se plantea la ley de modernización laboral, se pretende reducir el impuesto a las ganancias de sociedades comerciales para los que más tienen? ¿Por qué efectivamente estamos eliminando los bienes suntuarios de aeronaves, que son, ¿saben cuántas aeronaves hay en la República Argentina? Cerca de 7.000 registrados en más de 700.000 declaraciones juradas de bienes personales no incorporados al proceso económico. Entonces, resulta ser de que nosotros le quitamos recursos específicos a las escuelas técnicas, pero por el otro lado le estamos sacando el impuesto interno a los celulares, al teléfonos satelitales, a los bienes suntuarios, a las aeronaves, a las embarcaciones. ¿Saben cuánto sale eso? 548 millones de dólares. ¿Saben cuánto es el tema de las escuelas técnicas? 200 millones de dólares. ¿Eso les parece que es equidad? Eso no es equitativo. Entonces, discutamos muy bien el tema de recursos, discutamos muy bien claramente la composición, porque esas son reglas fiscales y estamos absolutamente de acuerdo en debatir la sostenibilidad de las reglas fiscales. Y por eso nos parece que es un debate importante entender que no solamente se trata de equilibrio fiscal, que es muy importante, sino también de equilibrio monetario, de equilibrio del sector externo. Para eso, este recinto tiene que debatir claramente los problemas de la tendencia secular del estancamiento en la economía argentina y tiene que discutir claramente al amparo de las restricciones, de las reglas y también de las políticas. Son 12 puntos. Primero, ¿estamos superando la restricción energética? Sí. Gracias a la estatización de YPF en el año 2012, gracias al descubrimiento de Vaca Muerta impulsada por nosotros, gracias efectivamente al autoabastecimiento energético que ahora genera recursos de exportación. Pero atento, se necesitan 80.000 millones de dólares más para multiplicar y llegar a 1,5 millones de barriles de petróleo por día en el año 2033, que es una base exportadora significativa. Para eso, 30.000 millones de dólares de reinversión de utilidades, que también depende del precio internacional del petróleo.
porque si el precio internacional del petróleo baja, naturalmente la rentabilidad baja y en consecuencia no hay reinversión de utilidades. O cómo se obtiene también los 50.000 millones de dólares restantes. Por lo tanto, allí estamos de acuerdo con impulsar claramente la superación de la restricción energética. Pero también queremos decirle lo siguiente, con red de proveedores locales, con cadenas de valor, porque no queremos el puro extractivismo que condena a generaciones respecto a la pobreza de carácter estructural. La segunda cuestión, restricciones claras. Claramente, si tenemos minería estratégica, si tenemos producción de gas, petróleo y combustibles líquidos, si tenemos la capacidad también de generar recursos, por ejemplo, vinculado a la economía ambiental, somos acreedores ambientales, discutamos en este Congreso los mecanismos y los incentivos que ya tienen la Comisión Nacional de Valores respecto a la tokenización de activos digitales con el objeto de expandir la capacidad de financiamiento. Pero también discutamos claramente la restricción logística. No se puede ajustar vialidad nacional como lo han pretendido hacer. Si ustedes logran un ajuste de esa naturaleza, tenemos 9.000 kilómetros de concesiones viales. Hace 24 meses no se adjudica, ni siquiera hay solución de mercado, ni tampoco solución vinculada al presupuesto público. ¿Saben cuánto efectivamente se necesita en materia de inversión pública básica? 10.000 a 20.000 millones de dólares como mínimo, no solamente para mantener, porque es importante reconocer que la red caminera argentina son 640.000 kilómetros, entre 85.000 y 100.000 kilómetros, eso depende de los niveles de actualización de la información entre provincias y el Estado Nacional, son redes pavimentadas, el resto de red terciaria y secundaria, pero es muy importante remarcar que objetiva y efectivamente lo que nosotros pretendemos es que exista una capacidad de financiamiento. La República Argentina tiene 3.700 kilómetros de autovía. ¿Saben cuánto tiene Estados Unidos? 80.000 kilómetros. Eso significa, uso del peaje es posible, afectación del impuesto a los combustibles también, pero hasta ahora se recauda y no se distribuye. Lo mismo ocurre con los aportes del Tesoro Nacional con discrecionalidad, lo concentra el Estado Nacional. Lo mismo ocurre efectivamente con el deterioro de algunos organismos que son claves, como por ejemplo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En consecuencia, o el INTI, lo que nosotros queremos decir con esto es, si no hay inversión para construir lo que es los dos modelos que están en disputa hoy, la Argentina productiva y la Argentina especulativa, la Argentina federal y la Argentina unitaria, la Argentina con justicia social y la Argentina con injusticia social. Porque este es el debate y en ese contexto la inversión en materia de logística significa no solamente integrar el corredor bioceánico norte, el central, el patagónico, las rutas 43, el eje transversal de norte a sur en materia de red vial, conjuntamente con los pasos fronterizos, la integración del Atlántico con el Pacífico, toda la red de la hidrovía Paraná-Paraguay, el desarrollo de pavimento urbano, viviendas populares, todo eso hay que generar el entramado para el proceso de desarrollo y generación de inversiones. Esas son las 4 restricciones conjuntamente con una, que es la restricción política. Sin consenso político es imposible sostener y mantener metas físicas y financieras que implican naturalmente competitividad de base exportadora. Si tenemos resueltos los problemas de restricciones, entonces hay que cumplir reglas. Claro, la regla fiscal que tienda al equilibrio, la regla monetaria que tienda a la estabilidad, la regla cambiaria que tienda a la competitividad, pero reglas institucionales. Hoy tenemos un presidente del Banco Central que es socio y empleado del ministro de Economía. Hoy tenemos, efectivamente, en el arca, no la estabilidad necesaria para el cumplimiento efectivo de normas, sino que se utilizan los procesos de designación para amedrentar opositores junto a la central de inteligencia. Y en ese contexto también es necesario administrar perfectamente el modelo de ANSES y, obviamente, los mecanismos de control para garantizar una democracia transparente. Transparencia significa no tener el uso indiscriminado de los servicios de inteligencia para perseguir opositores, ni tampoco para amedrentar fiscales y jueces que persigan opositores en búsqueda de causas precisamente para perseguir y para anular la capacidad de disenso y de debate. Nosotros entendemos que eso es lo que se debe hacer en la República Argentina. Por eso las reglas institucionales deben claramente ser la consecuencia
de un consenso político que es absolutamente imprescindible y necesario. Pero también es necesario tener política industrial. 20.000 empresas han cerrado. Cerca de 276.000 trabajadores han sido despedidos. Trabajadores que obviamente tienen un sueño incumplido hoy. Empresarios que pierden un bien intangible, que es la combinación de los recursos estratégicos para la generación de empleo de buena calidad. Eso es absolutamente imprescindible. Por eso la política industrial claramente la podemos asociar a los servicios basados en el conocimiento. Argentina puede pasar de 9.000 a 30.000 millones de dólares en facturación de exportaciones por esos servicios. También, no solamente lo que significa la expansión desde el punto de vista productivo de las cadenas de valor. Argentina pasó de 26 a 42 millones de superficie sembrada. ¿Cuándo fue eso? Precisamente en nuestras respectivas administraciones. Y en ese contexto también quiero decir que los resultados fiscales tenemos así, porque es muy importante plantear la política industrial, la política vinculada a las cadenas de valor de minerales estratégicos conjuntamente con gas, petróleo y obviamente combustibles líquidos, pero también con manufactura de origen industrial que pueden no ser solamente sustitución de importaciones, sino también cubrir de una incongruencia que existe en este gobierno. Por un lado, Shein, Temu implican 700 millones de dólares de importación que hacen trizas la voluntad de los comerciantes en cada una de nuestras provincias. Pero también la apertura indiscriminada de las importaciones que generan balances negativos desde el punto de vista del comercio exterior o la reducción sistemática de los saldos. Ya hemos bajado al 50%, pero a su vez aumenta claramente el déficit en cuenta corriente producto de apreciación cambiaria y obviamente salida por servicios turísticos conjuntamente con el atesoramiento en moneda extranjera, frente a divisas que son absolutamente insuficientes en el marco de la falta de acumulación de reservas por parte del Banco Central de la República Argentina. Entonces, si tenemos solamente un resultado fiscal y eso no es congruente con el apalancamiento de estructuras para el crecimiento sostenido y eso no está vinculado a la acumulación de reservas del Banco Central, definitivamente el problema central es que las reglas se incumplen de un modo estructural. Por eso la política industrial es importante y por eso es importante la política en materia de ciencia y tecnología. La República Argentina tenía una ley, efectivamente, esa ley era la ley que permitía objetivamente generar las condiciones para el financiamiento hacia el año 2032 del 1% respecto al Producto Interno Bruto. Esa ley permitía definitivamente generar las condiciones en este ejercicio debía ser del 0,52% del Producto Interno Bruto, pero eso que implica cerca de 3.500 millones de dólares no se va a cumplir en el marco del artículo 30. Entonces, ¿cuánto invierte Israel? Cerca del 5 al 6% del producto. ¿Cuánto invierte Estados Unidos, Japón, Alemania? Entre 3,5 a 4,5% del producto. ¿Cuánto invierte la República Argentina? Obviamente no llega a ese 0,52 y naturalmente está en prácticamente la mitad de esa cifra. Hoy los científicos y tecnólogos que supimos repatriar se van. Habíamos logrado que 1.000 hayan regresado a la República Argentina con proyectos de investigación. No hay ninguna posibilidad de que un país tenga sostenimiento en materia de crecimiento si efectivamente no tiene la capacidad de la asignación de recursos en materia de ciencia y tecnología. De manera tal de que no tenemos una política industrial, porque la mejor política industrial para este gobierno es no tenerla. No tenemos política científica y tecnológica porque lo mejor es no financiarla. No tenemos política de empleo porque efectivamente la tasa de salario se reduce, pero hay salario mínimo vital y móvil, era el más alto de América Latina, es el último. De manera tal de que la homologación de paritarias se hace claramente al amparo del Ministerio de Trabajo. Entonces, salario mínimo vital y móvil, manipulación de manera directa e indirecta de la tasa de salario, tendencia al deterioro del salario público, al salario privado, pero a su vez, y también el empleo precarizado, implica claramente una tasa marginal de sustitución entre el empleo formal y el empleo informal. Eso no puede funcionar y no es sostenible. De manera tal de que es necesaria una política industrial, una política de empleo, una política científica y tecnológica, pero también una política de economías regionales. La República Argentina es un país que tiene estructuralmente una distribución espacial inequitativa del ingreso.
funcional inequitativa al ingreso, a excepción del año 1954, 74 y 2015, que por casualidad eran gobiernos peronistas que tuvieron efectivamente el equilibrio en la distribución del ingreso. Y también el más alto Producto Interno Bruto Industrial, 54 y 2015, y naturalmente 2,6 millones de trabajadores de base industrial. Por lo tanto, lo que quiero decir es, si nosotros de esos 12 puntos que yo mencioné, solamente se cumplen 3 y no se cumplen los 9 restantes, entonces vamos a tener inconsistencias, incongruencias e inadmisibilidad en el cumplimiento de objetivos y metas. Por eso, esto no quiere decir que nadie esté exento de culpas, nadie, el que está libre de pecados, que arroje la primera piedra, decía Jesús. Pero también quiero decir lo siguiente, hagamos historia. Julio Argentino Roca gobernó 12 años la República Argentina, 11 con déficit fiscal. De 215 años de historia, 20 con superávit fiscal. La serie más larga, 2002-2012, casi 10 años. ¿Quiénes eran los presidentes? Néstor Carlos Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Duhalde de la primera etapa. La verdad es que es importante remarcar que Bartolomé Mitre, déficit fiscal, endeudamiento en libras esterlinas, primero empezó con 2,5 millones de libras esterlinas y siguió para el financiamiento de la guerra de la Triple Alianza. Nicolás Avellaneda, sangre, sudor y lágrimas. Era un desequilibrio espantoso, pero efectivamente con endeudamiento, ajuste estructural. Después podemos decir Juárez Selman o también los distintos y sucesivos default. La verdad que el primer préstamo de Barrick Brothers en la República Argentina teóricamente se pagó en 1904, pero recién en 1947 con la Declaración de la Independencia Económica del 9 de julio de 1947 por Juan Domingo Perón. Y después se iniciaron ciclos de endeudamiento. Ese fue el primero. Y el segundo, de la dictadura militar, 1976-1983. Crisis bancaria, endeudamiento, pero a su vez 20 puntos del Producto Interno Bruto explicado objetiva y claramente. ¿Saben por qué? Por una razón muy clara. Fue explicado por lo que significó el tema de seguros de cambio y el rescate o el bailout a las empresas privadas. Entonces, nosotros claramente lo que queremos decir es que en la República Argentina, estos ciclos de endeudamiento, el tercer ciclo de endeudamiento empieza con Macri, más de 100.000 millones de dólares de deuda. Y obviamente el INDEC dice más de 36.000 millones de dólares este año de aumento de deuda. Evidentemente hay inconsistencia respecto a los números, pero lo único que no tenemos inconsistencia es el problema de la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Por qué hay operaciones de swaps que no se publican? ¿Por qué hay operaciones de repo que no se publican? ¿Dónde están las reservas de oro o metálico del Banco Central de la República Argentina? Porque teníamos 2.650 dólares por onza Troy y pasamos a 4.500 dólares. Entonces, la pregunta es, primero, ¿se hizo una operación, un pacto de retroventa? Segundo, ¿se tomó eso con garantía y a qué tasa? Tercero, ¿y si no se pagó en tiempo y en forma y se ejecutó la garantía? ¿Eso saben qué significa? Que no solamente pagamos tasas de interés exorbitantes, sino que regalamos a los precios actuales, porque aumentaron el 70% del valor de oro, la reserva del Banco Central. Acá tiene que venir el presidente del Banco Central a dar explicaciones, el directorio del Banco Central a dar explicaciones, pero también lo tendrá que dar ante la justicia, porque es un patrimonio colectivo de todos los habitantes de la República Argentina, que con su sacrificio pagan impuestos y objetivamente también exigen una buena administración de los mismos. Por eso, lo que nosotros decimos, así como en recursos planteamos la hipótesis, también planteamos por qué no pensamos en sistemas de digitalización de las transacciones a través de incentivos. Se podrían recuperar 60.000 millones de dólares anuales. Y eso significa claramente copiar algunos mecanismos que funcionan muy bien, PIX en Brasil, o también un mecanismo en la India, o también en otros países del mundo. La verdad, menos gastos tributarios, combate a la evasión fiscal y tributaria agravada y obviamente a los mecanismos de elusión, regulación adecuada de los precios de transferencia y mecanismos de transaccionales en materia digital, podríamos tener más recursos. Segundo, gasto público, perfecto, discutamos todo el gasto público, discutamos rol del Estado, discutamos capacidades estatales, discutamos el tema del rol de las empresas públicas, discutamos regulación y desregulación. No
por un funcionario iluminado, sino por ley del Congreso. Regular lo que sea necesario regular, desregular lo que sea necesario desregular. Empresas públicas que sean claramente vinculadas a procesos de producción de bienes y servicios de carácter estratégico. Ejemplo YPF, ejemplo Núcleo Eléctrica, ejemplo Aerolíneas Argentinas, ejemplos de empresas que son estratégicas, pero claramente es necesario ver. Tema de venta de activos físicos, con tasación, con valuación, con transparencia, pero no de financiar a todas las agencias, 263 agencias del INTA de extensión. Eso queremos terminar con 6.000 trabajadores calificados, cada uno de ellos tuvieron $500.000 de inversión por parte del Estado durante 15 años, con transferencia de tecnología para el crecimiento del sector agropecuario. No, queremos defender al INTI, queremos defender al INTA, queremos defender a CONICET, queremos defender a nuestros científicos y tecnólogos, queremos defender Núcleo Eléctrico Argentina, queremos defender nuestros reactores nucleares, queremos debatir respecto al CAREN, queremos debatir sobre el desarrollo satelital, también los radares, pero queremos objetivamente que la República Argentina sea un país soberano, federal, productivo, pero también que exista equidad, distribución y justicia social. Por eso nos parece muy importante respecto específicamente a este presupuesto y para finalizar, remarcar lo siguiente. Primero, este presupuesto contempla erogaciones por casi 148 billones de pesos, que dijimos parte de premisas absolutamente inconsistentes. Segundo, plantea claramente el tema de los recursos correspondientes, los gastos figurativos, los primeros 4 artículos, con el superávit fiscal que nosotros ponemos en duda respecto al cumplimiento efectivo del mismo. Pero también decimos que del artículo 5 al 10º de la Ley de Presupuesto de 71 artículos está el jefe de Gabinete de Ministros. Claramente, artículo 100, inciso 1 de la Constitución es responsable de la Administración, pero el responsable político de la Administración, por el 99 de la Constitución, es el Presidente de la República. Y obviamente se establece en el artículo 10 de este proyecto. En la franja hay, por un lado, discrecionalidad para la asignación de las partidas, regulación y reglamentación. Por el otro lado, para el otorgamiento de horas cátedras. Por el otro lado, el tema del congelamiento de vacantes, pero siempre queda efectivamente sus atribuciones. Y obviamente para el incremento de crédito cuando existe aumento de la fuente de financiamiento o eventualmente con organismos multilaterales de crédito. Claramente lo que digo es, desde esa perspectiva, mucha discrecionalidad. Pero también nosotros estamos clara y enfáticamente en contra del artículo 12 de la Ley de Presupuesto porque vincula claramente al financiamiento universitario 4,3 millones contra 2,78 billones. O sea, la verdad es que 4,7 contra 2,78 es 4,3 billones contra 2,8 para redondear billones, una diferencia significativa para el funcionamiento de las universidades con un sistema de control que resta la autonomía. La autonomía universitaria es una autonomía universitaria de la reforma de 1918. Nosotros, los peronistas, siempre decimos que el 22 de noviembre de 1949 Perón decretó la gratuidad universitaria. Pero la reforma es de ustedes, defiéndanla, ¿eh? Segundo, defendamos el artículo 30. El artículo 30 no se puede votar porque de eso depende no solamente los científicos y técnicos de la República Argentina para el cumplimiento de la ley, no solamente los trabajadores, profesores y alumnos de las escuelas técnicas, sino también, efectivamente, las inversiones en materia de defensa y el cumplimiento del artículo 6, del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Eso qué significa? Significa claramente la compatibilización del artículo 7 de la Ley 26.075 de financiamiento educativo respecto precisamente al artículo 9 de la Ley 26.206. También quiero remarcar, artículo 61, hay 13 provincias que no transfirieron sus cajas provisionales. La verdad, 2.850 millones de dólares de déficit proyectado. Nosotros queremos decir también que dentro de las inconsistencias, lo que decimos es que no solamente no se contabiliza en el presupuesto la deuda financiera por debajo de la línea, 8.8 del Producto Interno Bruto, hoy lo calculamos con 63 billones actualizado con datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Segundo, deuda contingente. Tercero, deuda de proveedores y contratistas, que es deuda flotante y deuda social. Si sumamos todo eso, entre 13 a 15 puntos del Producto Interno Bruto. Por eso es muy importante
transmitir esto. Y lo mismo que el artículo 44, no estamos de acuerdo con la autorización del 18% de moneda extranjera. Tampoco estamos de acuerdo efectivamente con el artículo 51 de avales, por una razón muy sencilla, le dan avales a pocas provincias, hay 4 o 5 provincias, Córdoba, Neuquén, Jujuy, Chaco. Tampoco estamos de acuerdo, y en ese sentido quiero reivindicar para mi provincia la necesidad de las rutas provinciales, de los proyectos de energía, de los proyectos que tengan que ver con obras de viviendas y el desarrollo. Por eso, para finalizar, quiero transmitir claramente lo siguiente. Todo lo que dijimos en materia de objeciones lo vamos a plantear, pero finalmente yo quiero recurrir. Nosotros estamos en la Argentina en estos 2 libros. El jugador de Dostoyevsky, que es el uso compulsivo, jugar a cualquier precio para ganar, o Funes el Memorioso, ficciones de Borges. En realidad, pensar es una clave en términos de aceptar la diversidad y el compromiso. O la doctrina peronista, que es efectivamente la fe fundante de nuestra militancia. Pero también, y por último, así como la comunidad organizada, quiero decir para finalizar, señor presidente, este es el libro de la literatura gauchesca, Martín Fierro. No se hace política agrediendo a los demás. Se hace política discutiendo ideas. Y aquí en Martín Fierro dice que los hermanos no tienen que pelearse. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. No hay unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si los hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Muchas gracias, señor presidente.